En la charla de esta mañana voy a ser muy breve, voy a hablar un poco por encima porque esta tarde tenemos los talleres de técnicas de fisioterapia respiratoria en niños, en adultos, ejercicio físico y aerosolterapia, que tenemos allí las mesas con todos los aparatos y todo para que sea lo más práctico posible, porque al final unas diapositivas pues no dejan de ser unas diapositivas que las podéis encontrar en cualquier sitio. Y lo que quiero es práctica. Y sobre todo con los pacientes que estén aquí. Y con los fisioterapeutas de los pacientes si es que están. Yo traía la definición y todo, pero bueno, ya esta mañana en la primera mesa ya nos ha quedado todo clarísimo de lo que es la DCP, sus manifestaciones y el tratamiento. Y en el tratamiento encontramos la fisioterapia respiratoria, técnicas de aclaramiento mucociliar, ejercicio físico, importantísimo, que puede o no sustituir a las técnicas de fisioterapia respiratoria. Todo va a depender del tiempo del que disponga el paciente, de cómo esté el paciente, de cómo sea. Las nebulizaciones con suero salino hipertónico, antibiótico-terapia y bueno, el tema de otorrino y el tema quirúrgico. Nosotros nos vamos a centrar en el aclaramiento mucociliar con las técnicas de fisioterapia respiratoria y a su vez infección e inflamación, que intentaremos mejorarla pues al hacer la limpieza, al utilizar las nebulizaciones. Vale, ¿conocemos todo nuestro sistema respiratorio? Pues sí que lo conocemos. Esta mañana ya nos han dado ahí unas pinceladas. Esta tarde iremos haciendo hincapié entre mi compañera y yo en esas diferencias que van a hacer que utilicemos unas técnicas u otras dependiendo de la edad del paciente, porque el bebé o el niño pequeño no es una persona adulta en pequeño, tiene sus diferencias anatómicas tanto en vía aérea superior como en vía aérea inferior, y eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de decidir qué técnica utilizar con vuestro paciente o qué técnica utilizar uno mismo. Bueno, aquí tenemos las diferencias entre la vía aérea superior en el niño y en el adulto. En el niño, pues bueno, tienen una inclinación diferente, son más cóncavas, tienen sus diferencias que van a hacer que nos centremos en unas técnicas o en otras. A nivel vía aérea inferior, igualmente, vamos a tener todo esto en cuenta. La ventilación colateral, siempre me gusta recordarla y que sobre todo los fisioterapeutas la tengamos en cuenta a la hora de entender por qué cuando hacemos una técnica en la inspiración siempre hacemos una pausa de 2-3 segundos. Pues esa pausa es para utilizar esa ventilación colateral para intentar ventilar y llegar a todas las zonas de nuestro pulmón. El sistema mucociliar, esta mañana ya nos han explicado estupendamente cómo es, cómo son los cilios y diferencia entre el niño y el adulto. En la vía aérea superior el niño tiene las fosas nasales más pequeñas, la lengua la tiene más grande, por eso a la hora de hacer unas técnicas las podremos hacer cuando son más pequeños, luego esta tarde de todo eso lo veremos. Y en adultos ese tipo de técnicas no podemos hacerlas. La glotis tiene forma cónica, en la vía aérea inferior es más cartilaginosa y por tanto no es tan estable. Cuando tosen o cuando hacemos alguna técnica o alguna maniobra más brusca de la cuenta pueden colapsarse. La pared es más gruesa, el diámetro es más pequeño. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. En cuanto a la fisiopatología, bueno, pues encontramos las alteraciones que ya nos han comentado, cilios respiratorios inmóviles, o el movimiento no es completo, o solamente se mueve un poco, o simplemente que no hay cilios. Y se ha hablado mucho de fibrosis quística y DCP, y es que es verdad que no es lo mismo, pero sí que tenemos, comparándonos con los pacientes con fibrosis quística, pues tenemos en común pues que hay un acúmulo de secreciones y que tenemos que limpiar. En fibrosis quística esa capa de moco es mucho más espesa y hace que esos cilios, que tienen una estructura normal, no puedan moverse porque tienen el moco espeso
encima de los cilios y no puede moverse. En la discinesia ciliar primaria no es así, es que el cilio tiene su capa periciliar normal, pero el cilio al no moverse se le acumulan las secreciones que se van formando. Entonces, esas secreciones hay que eliminarlas o con fisioterapia respiratoria o con ejercicio físico. Vale, la fisioterapia respiratoria suple los mecanismos fisiológicos de limpieza de las vías aéreas que son incompetentes para movilizar las secreciones viscosas y adherentes por estos cilios que no se mueven. Los objetivos, bueno, luchar contra la obstrucción, prevenir la infección e inflamación. El moco, si está mucho tiempo en el mismo sitio, hace que se inflame la pared del bronquio. Mejora la función pulmonar, estabilizar y enlentecer el deterioro progresivo. Reduce las agudizaciones y las hospitalizaciones, normaliza la ventilación pulmonar y mantiene y mejora las capacidades físicas en cuanto a ejercicio físico terapéutico. Vale, para tratar la vía aérea superior tenemos lavados nasales en el niño, también en el adulto. En el niño tenemos técnicas manuales de desobstrucción, esta tarde las veremos. En el adulto, para la vía superior, sonaremos sin taponar para evitar estas presiones en el oído o nasoaspirar, sorber los mocos hacia adentro. Las técnicas para la vía aérea inferior, pues bueno, es importantísimo pensar, seguro que esto ya los fisios que estáis aquí controláis de respiratorio y por eso estáis aquí, porque conocéis la DCP o porque tenéis algún paciente con DCP o porque os gusta simplemente y queréis aprender, pero el flujo es esencial para esta limpieza. A través del aire que el paciente va a respirar y va a expulsar, ese aire va a arrastrar las secreciones. Lo haremos a través de técnicas pasivas, en el caso de los niños o de personas que no colaboren. A veces podrán ser instrumentales. También hemos traído esta tarde, no todo el aparataje que me hubiera gustado, pero sí hemos traído un percusioner, hemos traído un chaleco y bueno, probaremos y para que veáis, para que sintáis lo que sienten los pacientes, ¿no? A veces es necesario sentirlo en uno mismo para poder transmitirlo y para poder convencer a ese paciente para que se adhiera al tratamiento. Bueno, estas técnicas están basadas en presiones manuales, torácicas, abdominales. Vamos a modular el flujo de la vía aérea y pueden ir acompañadas de posturas, uso de cinchas elásticas, uso de pelotas, saltando con los niños. Todo esto seguramente a los papás que estáis aquí en la sala, que tenéis niños pequeños, os sonará todo esto porque son las técnicas que hacéis. Bueno, y algunos nombres que esta tarde lo veremos: drenaje autógeno asistido, expiración lenta prolongada o el LPR, aumento del flujo expiratorio. A partir de los 12 meses vamos a intentar enseñarle al niño, siempre adaptándonos a las capacidades de entendimiento, enseñarle a reconocer la inspiración y la expiración a la hora de decirle que sople, de cara a poder hacer una espirometría lo antes posible y de cara a aprender las técnicas de fisioterapia lo antes posible, para conseguir ese aumento de volumen inspiratorio y expiratorio. Lo haremos mediante juegos, todo lo que se ocurra. Sobre todo empezar con ellos, pues con cosas fáciles, las pompas en el agua, con una pajita, con bolas de papel, algo que sea muy fácil y que sea soplar una vela, cosas así que el niño lo entienda y lo haga fácil. A partir de los 3-5 años ya los vamos a preparar para las técnicas del adulto. Controlar la respiración, esa pausa de la que hablaba, es súper importante que cuanto antes la aprendan, mejor. Y para eso la glotis, que es tan importante. Esta tarde lo veremos, encontrar el sonido, saber si la tienen abierta, si la tienen cerrada, si te quieren engañar, si no. Le enseñaremos a toser y a arrojar para poder conseguir cuanto antes un cultivo de esputo. Y si utiliza un nebulizador o un inhalador, a ser posible cuanto antes empezar a utilizar boquilla y dejar de utilizar la mascarilla.
Y bueno, cuando son niños, jugar, saltar, correr, calle, fines de semana al campo, vida activa al máximo. Yo creo que yo he llegado a mis 42 años gracias a la actitud de mis padres, que fue súper activa. Fines de semana, todos los fines de semana era irnos al monte, al campo, hasta que yo ya tuve 13, 14 años, que ya pues mi madre me apuntó a piscina, luego me apunté a un gimnasio. Hasta entonces era todas las tardes jugando en la calle 3, 4 horas. A mi madre se le quedaba el culo cuadrado en el banco. Pero al final eso ha hecho que yo llegue aquí, pienso yo, en estas condiciones, que seguramente también la genética tenga algo que ver, o mucho. Pero creo que es fundamental una vida activa. Ya es bueno para toda la población, más todavía cuando hay un problema pulmonar. Y luego ya en niños mayores, adolescentes y adultos, pues tenemos aquí una especie de esquema, ¿no?, donde nos engloba todo. Dentro de la fisioterapia respiratoria, cuando hay problemas de secreciones, en el caso de la DCP, como ha comentado antes Miguel Armengot, siempre hay secreciones. Yo desde pequeña, es que siempre, cada día, era mi tos húmeda, que me decía, ahí tiene la olla de caracoles. Y siempre ha sido así. Y mis secreciones en la nariz y mi sinusitis de vez en cuando. Y bueno, es raro la persona que tiene DCP y que no tiene secreciones a diario. En este esquema encontramos, a través de que tratamos y a través de que decidimos o elegimos una técnica, a través de la posición, la modulación del flujo expiratorio, tenemos a través de expiración lenta o expiración forzada, técnicas instrumentales, dispositivos PEP, que ahí hemos traído aeróbica y como PEP estrella, y también hemos traído una capela, y bueno, para ver las diferencias que hay entre ellas y la limpieza, el manejo, la durabilidad. Luego, en cuanto al ejercicio, pues bueno, debe de haber un entrenamiento aeróbico, entrenamiento de fuerza y siempre un asesoramiento en cuanto al tipo de ejercicio que se puede hacer, sobre todo con pacientes que tienen cardiopatía. Muy importante en pacientes con cardiopatía que tengan su prueba de esfuerzo, y con esa prueba de esfuerzo se puede trabajar y se debe de trabajar a unas frecuencias cardíacas controladas. Esta tarde también lo veremos. Y luego, en pacientes donde tengan una debilidad muscular respiratoria, a priori no es el caso en los pacientes con DCP, pero puede existir, que haremos un entrenamiento de la musculatura a través de los dispositivos IMT, que también lo hemos traído para que los veáis. ¿Y cuál es el orden de administración adecuado en una sesión de fisioterapia respiratoria? Pues bueno, en primer lugar tenemos el broncodilatador. Lo haremos siempre, si utilizamos spray, con cámara espaciadora, porque evitaremos el impacto de las partículas en la orofaringe. Si no colabora o el niño es muy pequeño, utilizaremos la mascarilla. Si es adulto y empieza a colaborar, sin mascarilla, directamente con la boquilla. Así aumentaremos el depósito de las partículas en toda la vía aérea, en el máximo de la vía aérea. Después nebulizaremos el suero salino hipertónico. Si lo nebulizamos, puede ser que no. Hay pacientes que no toman nada, hay pacientes que solamente tienen un broncodilatador cuando se encuentran mal, hay pacientes que nebulizan suero salino hipertónico a diario. Todo esto va a depender de lo que uno tome o no. El suero salino hipertónico igualmente, con mascarilla si no colabora, y sin mascarilla, ser posible, con boquilla o con pipeta, lo antes posible. Luego vendrían la técnica de fisioterapia respiratoria para aclarar secreciones pulmonares. Si el paciente toma antibiótico inhalado, lo tomará después de la sesión de fisioterapia respiratoria. Una vez que hayamos eliminado las secreciones que se encuentran en las vías aéreas, está todo limpio o lo más limpio posible, entonces tomaríamos el antibiótico.
Igualmente, nebulizado, mejor sin mascarilla y con mascarilla si no colabora. Y por último, y si lo tenemos prescrito, corticoides inhalados. Cada vez se están utilizando menos en pacientes con DCP, pero hay algunos que puede ser que le vaya bien y que lo tengan prescrito. Igualmente se hará así, si es con spray, con cámara espaciadora, y si no, pues como con el dispositivo que sea. Si colabora, cámara sin mascarilla, suero salino hipertónico y antibiótico, y si no colabora, mascarilla y el nebulizador con mascarilla también. También podemos incluir el ejercicio físico, o bien antes del suero salino hipertónico o antes de las técnicas de limpieza bronquial, o al mismo tiempo o al final. Todo va a depender, sobre todo en los adultos, pues del tiempo del que dispongan, del tipo de deporte que vayan a hacer, de la hora, de si tienen, depende de, al final, intentamos buscar una receta y la receta no existe. Hay pacientes que a lo mejor hacen su drenaje de secreciones en el coche a la ida y a la vuelta de su trabajo. Hay pacientes que no pueden hacer eso porque la tos es muy fuerte y a lo mejor conduciendo puedan tener un accidente. Todo va a depender de cada paciente. Y ahí la estrategia correcta, ¿no? la estrategia más adecuada de cada fisio para cada paciente. Súper importante el conocer el día a día de nuestro paciente para poder adaptarle lo mejor posible. No sirve de nada que tú le digas al paciente sin preguntarle, toma, pumba, tienes que hacer, esto antes de irte a la universidad o al trabajo. Vamos, me tomo si acaso el antibiótico, porque parece que antibiótico suena más gordo que lo otro, y no me tomo nada más. Entonces tenemos que intentar convencer al paciente de lo bueno y de lo bien que se va a sentir y de la efectividad que al final va a tener todos esos tratamientos que vaya a tomar. Si no hay una buena limpieza de secreciones, el antibiótico se va a quedar en esas secreciones. Esas secreciones que en el momento que el paciente tosa, ¡pum!, salen fuera. Con lo cual, el antibiótico pues no tiene ningún sentido. Para los más peques, pues siempre digo que debe de ser el momento más feliz del día. Antes yo decía la hora feliz, pero no. Lo vamos a dejar en el momento del día feliz. Y, a ver, ¿por qué digo esto? Pues porque debe de ser algo que el niño, conforme vaya creciendo, lo vea como algo positivo, lo vea como algo bueno para él. Que en un futuro él no le cueste trabajo de ponerse a hacer la sesión de fisio o no lo vea, jo, qué rollo, no, que lo vea todo lo contrario, como es el momento en el que yo me voy a sentir bien, libre, que puedo respirar, que no voy a toser, que si me río no me va a saltar ahí la tos de la muerte. Entonces, desde pequeños, sobre todo si tenemos el diagnóstico, claro, una vez que si tenéis el diagnóstico más adulto no tiene sentido, pero cuando son más pequeños es súper importante. Papá, mamá o abuela, abuelo, tía, quien sea que le haga la fisio, quien sea que esté con el niño haciendo la fisio, deben de sentirse cómodos. Al principio, cuando los padres, ay, que no sé si lo voy a estar haciendo bien, parece que... Y entonces ese sufrimiento y esa preocupación, al final se la transmiten al niño y al final el niño ve como, mi padre y mi madre están aquí agobiados, haciéndome algo que a mí no me gusta, y al final es algo que rechazan. Y tenemos que intentar que eso no sea así. Y bueno, súper importante, vuestro fisioterapeuta formará en la correcta ejecución de las técnicas. Yo quiero pensar que cada vez más pacientes con DCP son diagnosticados en centros donde pueden tener acceso a los fisioterapeutas, que eso es súper importante, que con más sesiones o con menos sesiones al final van a tener un seguimiento. Y bueno, muy importante que durante el crecimiento de estos niños pues vayamos adaptando las sesiones. Si empezáis con un niño que tiene 7 años y empezáis a trabajar con un incentivador o con un... debemos de ir cambiando. Si el niño lleva 3 años haciendo lo mismo, pues va a llegar un momento que hay que incentivar, motivarle, hacer que, pues mira, antes que eras más pequeño,
utilizabas esto, ahora que eres más grande, pues mira, vamos a dejar de utilizar esto porque vamos a hacer una técnica que se llama drenaje autógeno, que eso es la leche y que va a hacer que tú no necesites este aparato o este otro. Tenemos que intentar motivar e incentivar siempre. Adaptarnos, individualizar. Y bueno, nos vemos esta tarde en los talleres.